¿Qué harías si descubrieras que existe un boxeador latino que logró algo que Canelo Álvarez jamás consiguió? Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de títulos mundiales, no estamos hablando de fama, estamos hablando de un récord, un logro que quedó registrado para siempre en la historia del boxeo amateur. Y lo más sorprendente, no ocurrió en México, no ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Guatemala. Porque mientras millones de fanáticos consideran a Canelo Álvarez el rostro del boxeo latinoamericano, una pregunta está comenzando a incomodar a muchos aficionados. ¿Tuvo Lester Martínez una carrera amateur más grande que la de Canelo? Y cuando empiezas a revisar los números, las medallas, los rivales y las victorias, la respuesta se vuelve mucho más incómoda de lo que imaginas. Pero antes de continuar, suscríbete al canal porque hoy vamos a analizar una historia que casi nadie está contando. Y al final entenderás por qué algunos aficionados creen que Lester consiguió algo que Canelo nunca tuvo la oportunidad de lograr. Durante décadas, Guatemala había producido grandes atletas, pero en boxeo existía un problema. Cada vez que aparecía un talento prometedor, terminaba desapareciendo antes de alcanzar reconocimiento internacional. Y entonces apareció Lester Martínez, un joven que desde muy temprano comenzó a ganar peleas contra rivales que provenían de potencias mundiales del boxeo. Mientras otros soñaban con convertirse rápidamente en profesionales, Lester eligió el camino más difícil, el boxeo amateur internacional. Un circuito donde cada combate puede enfrentarte contra campeones olímpicos, campeones mundiales juveniles y las mejores escuelas de boxeo del planeta. Cuba, Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Estados Unidos, México. Y fue ahí donde comenzó a construir un récord que pocos latinoamericanos han logrado igualar. Ahora viene la parte que está causando discusión. Cuando escuchas el nombre de Canelo Álvarez, probablemente piensas en Mayweather, Golovkin, Bivol, Plant, Cotto, Lara, títulos mundiales, millones de dólares, Las Vegas. Pero hay algo que casi nadie menciona. Canelo se hizo profesional cuando apenas era un adolescente, tan joven que prácticamente nunca desarrolló una carrera amateur internacional de élite, y eso significa que jamás participó en unos Juegos Olímpicos. Jamás ganó una medalla mundial amateur, jamás acumuló un historial internacional comparable al que construyó Lester Martínez. Y es exactamente aquí donde nace la controversia, porque cuando hablamos únicamente de boxeo amateur, la conversación cambia por completo. En 2018 ocurrió algo que muy pocos esperaban. Lester Martínez se enfrentó al cubano Arlen López. No era cualquier rival, era campeón olímpico, uno de los boxeadores más respetados del planeta, un atleta formado por la legendaria escuela cubana. Prácticamente nadie apostaba por Lester. La lógica decía que la experiencia olímpica terminaría imponiéndose, pero entonces sucedió algo inesperado. Lester ganó, y con esa victoria conquistó el oro para Guatemala. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Y desde ese momento comenzó una pregunta que años después sigue apareciendo en redes sociales. ¿Cómo es posible que un boxeador guatemalteco haya construido un historial amateur tan impresionante y casi nadie fuera de Centroamérica hable de ello? Aquí es donde muchos cometen un error. Escuchan esta historia y creen que significa que Lester es mejor boxeador que Canelo. Eso no es lo que estamos diciendo, porque la carrera profesional de Canelo pertenece a otra dimensión. 4 divisiones, múltiples campeonatos mundiales, uno de los nombres más grandes de toda la era moderna. Pero tampoco podemos ignorar otro hecho. Lester logró cosas en amateur que Canelo nunca consiguió, no porque Canelo no tuviera talento, sino porque eligió otro camino. Mientras uno apostó por el profesionalismo desde muy joven, el otro decidió quedarse y conquistar el escenario amateur internacional. Y por eso hoy existe esta discusión. 2 caminos completamente distintos, 2 carreras completamente diferentes, 2 formas de medir la grandeza. Imagínate que Lester hubiera nacido en México, o en Estados Unidos, o en Cuba. ¿Estaríamos hablando de una estrella mundial? Muchos creen que sí, porque los resultados estaban ahí, las victorias estaban ahí, las medallas estaban ahí, pero el mercado nunca estuvo de su lado.
y por eso algunos aficionados consideran que Lester Martínez es uno de los boxeadores más infravalorados que ha producido América Latina en los últimos años. Un hombre que silenciosamente construyó uno de los mejores currículums amateurs de toda la región. Entonces volvemos a la pregunta inicial: no quién ganó más dinero, no quién vendió más peleas, no quién tiene más títulos mundiales. La pregunta es otra. ¿Tuvo Lester Martínez una carrera amateur más importante que la de Canelo Álvarez? Porque después de revisar los datos, las medallas y los rivales que enfrentó, la respuesta ya no parece tan obvia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Lester Martínez o Canelo Álvarez? Y sobre todo, ¿estamos frente al boxeador más subestimado de América Latina? Suscríbete para más historias de boxeo que nadie más se atreve a contar. Pero espera, antes de terminar este video hay algo que casi se me olvida mencionar. Y quizás sea la parte más importante de toda esta historia, porque mientras en Guatemala muchos aficionados aseguran que Lester Martínez tuvo una carrera amateur superior a la de Canelo Álvarez, la realidad es que la conversación ha cambiado mucho durante los últimos meses. Hoy ya no se habla únicamente de medallas, ya no se habla únicamente de récords amateurs. Ahora los expertos están hablando de algo mucho más grande. Lester Martínez finalmente está entrando en la conversación de la élite mundial del peso supermediano. De hecho, después de sus recientes actuaciones, varios medios especializados comenzaron a destacar que Lester ya se encuentra entre los nombres más importantes de las 168 libras y cada vez más cerca de una oportunidad gigantesca. Los canales de boxeo en Latinoamérica y Estados Unidos han empezado a repetir una idea constantemente. Tal vez Lester Martínez sea el peleador latino más subestimado del momento. No porque ya haya superado a Canelo, no porque haya vendido más peleas, sino porque muy pocos boxeadores provenientes de Centroamérica han logrado llegar tan lejos en una división tan complicada. Y aquí viene lo interesante. Cuando se menciona una posible pelea contra Canelo, nadie dentro del entorno del mexicano ha salido públicamente a decir que Lester no merece la oportunidad. Al contrario, lo que se observa es que el nombre de Lester aparece cada vez más cerca de las posiciones de privilegio dentro de los rankings mundiales. Incluso varios reportes señalan que, si continúa ganando, el guatemalteco podría colocarse en la ruta de una pelea de enorme magnitud dentro de la división supermediana. Y quizá esa sea la verdadera conclusión de esta historia, porque durante años la pregunta fue: ¿puede Guatemala producir un boxeador capaz de competir con los mejores? Hoy esa pregunta ya fue respondida. La respuesta es sí, lo hizo Lester Martínez. Ahora la pregunta es otra, una mucho más grande. ¿Podrá Lester convertir su legado amateur en un legado profesional capaz de cambiar para siempre la historia del boxeo guatemalteco? Porque las medallas ya están ahí, los récords ya están ahí, el respeto del mundo del boxeo ya empezó a llegar. Pero las leyendas no se construyen únicamente con potencial. Las leyendas se construyen en las noches donde todo está en juego, en las peleas que cambian carreras, en los combates que definen generaciones. Y quizás, solo quizás, Lester Martínez está a una victoria de protagonizar la pelea más importante en la historia del boxeo centroamericano. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Lester ya tuvo una carrera amateur más importante que Canelo? ¿O piensas que hasta que no gane un título mundial y enfrente a los nombres más grandes de la división, la comparación sigue siendo prematura? Déjalo en los comentarios, porque una cosa es segura: la historia de Lester Martínez todavía no ha terminado, y lo mejor, podría estar apenas comenzando. Pero antes de irnos, hay algo que hace toda esta historia todavía más interesante, porque si Lester Martínez realmente tiene el talento que muchos creen, si realmente posee uno de los mejores legados amateurs de América Latina, si realmente está demostrando que pertenece a la élite de las 168 libras, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué todavía no le dan la oportunidad contra los nombres más grandes de la división? Porque cuando escuchas a los aficionados de Guatemala, cuando lees los comentarios en redes, cuando ves los debates en los canales de boxeo, siempre aparece la misma sensación: que Lester lleva años demostrando su nivel, que sigue ganando, que sigue avanzando,
pero que las grandes oportunidades parecen llegar mucho más lento para él que para otros peleadores con menos experiencia y menos méritos. Y ahí es donde nace la polémica, porque algunos creen que el problema no es deportivo, creen que el problema es comercial, que Lester no viene de una potencia boxística, que no tiene detrás el mercado de México, que no tiene detrás el mercado de Estados Unidos, y que por eso su camino hacia una pelea gigantesca ha sido mucho más complicado. ¿Es verdad? ¿O simplemente todavía necesita una victoria más para convencer a todos? Eso lo decidirá el tiempo, pero una cosa es segura. Mientras otros hablan, Lester sigue ganando. Mientras otros hacen promociones, Lester sigue peleando. Y mientras muchos esperan una oportunidad, Lester sigue tocando la puerta. Una y otra vez, hasta que alguien finalmente la abra. Porque si algún día esa pelea llega, si algún día le ponen enfrente a uno de los grandes nombres de la división, ya no habrá excusas, ya no habrá debates, ya no habrá teorías, solo habrá un ring, 2 hombres, y una oportunidad para demostrar quién tenía razón todo este tiempo. Así que dime en los comentarios, ¿está Lester Martínez siendo ignorado por el negocio del boxeo? ¿O todavía le falta una prueba más para ganarse esa pelea soñada?